En este módulo hablaremos sobre los métodos diagnósticos en la enfermedad de Pompe y para comenzar vamos a ver algunas generalidades, ¿sí? La enfermedad de Pompe, también conocida como glucogenosis tipo 2, pertenece al grupo de enfermedades de depósito lisosomal, ¿sí? Un grupo heterogéneo de entre 50 y 60 patologías. Es causado por el déficit de una enzima, que es la alfa-glucosidasa ácida, que es codificada por el gen que se denomina GAA, ¿sí? El método, la forma de herencia es autosómica recesiva. Este gen es un gen bastante grande, tiene 20 exones y la proteína también es bastante grande, una proteína de 952 aminoácidos cuya función va a ser degradar intralisosomalmente el glucógeno. Es decir, que cuando tenemos un déficit de esta enzima, se produce el acúmulo de glucógeno que va a desencadenar los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Como bien les decía, el problema en la enfermedad de Pompe es la falta de una proteína, una enzima, la alfa-glucosidasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Vamos a medir la actividad enzimática de alfa-glucosidasa ácida. Para ello podemos utilizar distintos tipos de muestras, como pueden ser los fibroblastos, el músculo, linfocitos o leucocitos aislados y gotas de sangre en papel de filtro. Este es el primer trabajo publicado por el doctor Chamoles en el año 2004, donde demostraba que se podía realizar el diagnóstico de enfermedad de Pompe en gotas de sangre en papel de filtro. Básicamente lo que hacemos en el laboratorio es enfrentar la muestra del paciente frente a un sustrato, ¿sí? Un sustrato de tipo comercial, que va a ser reconocido por la enzima presente en la muestra, lo va a cortar siempre y cuando le demos las condiciones adecuadas y va a liberar una molécula que se llama 4-MeU. Esa molécula va a emitir fluorescencia que va a ser directamente proporcional a la actividad enzimática de la muestra. Pero ¿qué pasa? No todo es tan simple. Lo que vamos a hacer son 3 reacciones de manera simultánea debido a que otras enzimas que nada tienen que ver con la enfermedad de Pompe, pero que interfieren en la reacción. La más importante, la que mayor interfiere debido al pH en el cual es activa, es la maltasa glucoamilasa y por lo tanto vamos a hacer en primer lugar esta reacción donde vamos a medir la fraccionacidad total. Por otro lado vamos a hacer otra reacción agregando un inhibidor que es la carbosa. Y por otro lado también vamos a medir las alfa-glucosidasas neutras, que tampoco tienen nada que ver con la enfermedad de Pompe. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque nos permite separar mejor la población afectada de la población sana, ¿sí? Lo que vamos a estar informando, lo que se informa por lo general, son relaciones de actividades, donde vamos a tener la relación neutra ácida inhibida y el porcentaje de inhibición de alfa-glucosidasa ácida, que en el caso de pacientes con enfermedad de Pompe vamos a tener un aumento de estos dos parámetros. Lo que fue la inclusión de gota o DBS en el diagnóstico de enfermedad de Pompe produjo múltiples beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte y la obtención de la muestra, ¿sí? Ya que facilitó mucho la toma de muestra, simplificó el envío, ya que estas muestras pueden ser enviadas por correo a temperatura ambiente, redujo lo que son los costos, los tiempos de procesamiento y esto, por otro lado, permite el estudio de screening a gran escala. Las limitaciones que tenemos al trabajar con gotas, una es que tenemos el problema de esta proteína, esta otra enzima, la maltasa glucoamilasa, que interfiere a pH ácido debido a que es expresada por los granulocitos. Por lo tanto, vamos a tener que realizar la reacción de inhibición. Y por otro lado, no deja de ser un método de screening, por lo cual hay que confirmar el resultado en otro tipo de muestra. En cuanto a los problemas frecuentes que vemos al utilizar DBS, uno de los principales es debido a la calidad de la muestra, ¿sí? Y esto va a estar dado por 2 puntos, la calidad y cantidad de enzima. Con el tema de la calidad hay una parte que podemos evitar, ¿sí? Que es la mala conservación. Si esto ocurre cuando las muestras son conservadas a temperatura ambiente por largos periodos de tiempo y se produce una degradación de la enzima que es directamente proporcional al tiempo, a la temperatura y a la humedad. Es decir, que cuanto más tiempo lo almacenemos, a mayor temperatura y a mayor humedad, más rápido se va a degradar la muestra.
Por el otro lado, tenemos otro problema que va a ser la cantidad de enzima presente en la muestra. Esto va a estar relacionado con el recuento leucocitario, ya que dentro de la sangre los lisosomas y por ende la enzima, la alfa-glucosidasa ácida, la vamos a encontrar en los glóbulos blancos y en las plaquetas. Los glóbulos rojos no tienen lisosoma. Esto, si bien es importante, no lo es tan así para la enfermedad de Pompe. El método que encontramos en el laboratorio para evitar cometer falsos positivos es dosar junto con la enzima solicitada una enzima de control. Esto lo hacemos para todas las patologías y así podemos evitar falsos positivos. Otro de los problemas frecuentes que vemos a menudo es la mala impregnación de las gotas. Aquí pueden ver algunos ejemplos donde, por ejemplo, tenemos muestras en las cuales han sido impregnadas con menor volumen del necesario y no pasaron para el otro lado del papel, muestras impregnadas con capilar, muestras sobreimpregnadas o coaguladas y muestras que húmedas son guardadas dentro de bolsas que producen un fenómeno que es la difusión del suero. Por otro lado, los laboratorios siempre solicitamos que la muestra venga acompañada por un formulario donde podemos tener información referente al paciente y a la clínica del paciente que nos ayuda a nosotros para validar las muestras, ¿sí? Validar los resultados, conocer la urgencia del estudio y tener información contacto directo con el médico. En cuanto a algunas consideraciones, algunos tips para la toma de muestra, siempre que comencemos, rotulemos el papel de filtro con el nombre del paciente. La forma más fácil y más efectiva es dejar caer una gota de sangre por cada círculo, apuntándola al centro del círculo. El papel está preparado para que esa sangre que cae difunda y llene los espacios del círculo. Por otro lado, que sea sin anticoagulante o con heparina la muestra. Esto lo dejamos secar, y esto es fundamental, 3 horas a temperatura ambiente, un máximo overnight, y una vez seca se conserva en el refrigerador hasta su envío. Si tienen alguna duda, hemos realizado algunos años un video que está subido a YouTube. Si ustedes colocan en el buscador Chamoles DBS, es un video corto, muy explicativo, que les va a sacar todas las dudas en cuanto a toma de muestra. Muy bien, una vez que tenemos un resultado positivo o un resultado no concluyente en gotas, tenemos que seguir analizando al paciente y esto se hace mediante otro tipo de muestras, ¿sí? Uno de los tipos de muestra que podemos utilizar son los fibroblastos, como les conté anteriormente, músculo o linfocitos, y estos tres tienen la ventaja de que no expresan una enzima que es la maltasa glucoamilasa, ¿sí? La enzima esa que interfiere. Por otro lado, todavía hoy en día se sigue considerando a la actividad de fibroblastos como el gold standard, pero tiene ciertas desventajas, sobre todo con lo que tiene que ver con la obtención de la muestra y el transporte de las mismas. Cuando hablamos de obtención de la muestra, en fibroblastos y músculo estamos hablando de biopsia. Biopsia es un método cruento de obtención de muestra. Aparte del fibroblasto hay que cultivarlo, ¿sí? Tenemos que realizar un cultivo que demanda de 2 a 3 semanas y requiere una aparatología especial de laboratorio. Y por otro lado, cuando hablamos de linfocitos vamos a necesitar un gran volumen de sangre, que esto no es muy conveniente cuando estamos hablando de pacientes con la forma infantil, de pacientes pediátricos. También el problema de los linfocitos es que el aislamiento se debe llevar a cabo el mismo día de la extracción. A partir de este trabajo, en el año 2006, donde daba cuenta de que se podía realizar el diagnóstico en leucocitos totales, cambió un poco lo que es el método confirmatorio de enfermedad de Pompe, ¿sí? Ya que presenta ciertas ventajas cuando lo comparamos con lo que es el dosaje de actividad enzimática en linfocitos. Por un lado tenemos el transporte de muestra, que se puede transportar hasta 24 horas post extracción, y por otro lado necesitamos menor cantidad de sangre, por lo que acá en este caso vamos a estar aislando leucocitos totales. La única desventaja es lo que vemos en gotas también, que los granulocitos expresan maltasa glucoamilasa, por ende vamos a tener que realizar la reacción de inhibición. Lo que vamos a informar en este caso en leucocitos son las distintas fracciones, como es ácida total, ácida inhibida, neutra, y los mismos porcentajes que informamos en gotas. ¿Qué vamos a ver en un paciente con enfermedad de Pompe? Que la fracción ácida inhibida va a estar descendida y los porcentajes van a estar aumentados. Muy bien, una vez que
confirmamos la actividad enzimática o si seguimos teniendo duda, el siguiente paso es realizar el estudio genético, ¿sí? Esto nos va a permitir, por un lado, confirmar el diagnóstico, definir los casos que no sean concluyentes en gotas y en leucocitos, descartar una entidad que es la pseudodeficiencia de alfa-glucosidasa ácida, que ahora vamos a ver, y en muchos casos nos va a aportar tener las mutaciones causales, información en cuanto a la correlación genotipo-fenotipo. También es muy importante para el caso de los pacientes con la forma infantil de enfermedad de Pompe, porque a partir de las mutaciones voy a poder predecir en un gran porcentaje el status CRIM, ¿sí? Que es un factor pronóstico de la enfermedad, de la efectividad de la terapia. ¿En qué consiste el estudio genético? En realizar la secuenciación del gen GAA, ya sea por método de Sanger o Next Generation Sequencing, ¿sí? Hoy en día hay más de 500 variantes de secuencia, 500 mutaciones reportadas, hay una base de datos de acceso libre, como pueden ver, que es www.pompencenter.nl. Y muy bien, para ir terminando, ¿qué es la pseudodeficiencia de alfa-glucosidasa ácida? Esto ocurre cuando detectamos una actividad descendida in vitro, ¿sí? De alfa-glucosidasa que no la podemos distinguir de un paciente, de una enfermedad de Pompe, pero in vivo guarda cierta actividad residual que evita el depósito de glucógeno en los tejidos y por ende no se desarrolla la patología. Esta entidad es causada por dos mutaciones que tienen que estar presentes en homocigosis y en ambos alelos, paterno y materno, ¿sí? Esto es muy importante en lo que es la población asiática, ya que se estima que un 3% de la población asiática es deficiente, es pseudodeficiente de alfa-glucosidasa ácida, pero nosotros aquí en América Latina hemos encontrado algunos casos. Bueno, y en resumen, la primera forma de abordar el diagnóstico de enfermedad de Pompe es mediante el dosaje enzimático en DBS de alfa-glucosidasa ácida, ¿sí? Debido a las grandes ventajas que esto presenta, sobre todo en lo que es la obtención y el transporte de las muestras. Ante un resultado positivo en DBS, lo que se debe hacer es confirmar en otro tipo de muestras, que puede ser leucocitos o músculo, y también es muy importante realizar el estudio genético. Y para finalizar, siempre tener en cuenta las consideraciones que tenemos para lo que es la toma de muestra y la información que puede llegar a aportar el estudio genético, que es muy importante realizarlo.